Este jueves cayeron misiles sobre bases con tropas estadounidenses en Kuwait y Bahrein, Irán declaró cerrado el estrecho de Hormuz, y las bolsas de Estados Unidos subieron. Sí, subieron, con misiles en el aire. Eso no debería pasar, y sin embargo pasó, porque los mercados olfatearon algo que casi nadie vio. Alguien, en algún despacho, había apretado el freno de la guerra. En este video vas a ver quién fue, qué orden dio anoche, y por qué ese mismo día cupieron la mayor salida a bolsa de la historia y la renuncia que desnudó la defensa de Europa. 24 horas, 3 giros, y un detalle que cambia como lees todo lo demás. 3 giros, 3 tableros distintos. Primero, una guerra que escaló y se frenó en el mismo día, con bases estadounidenses atacadas en 2 países y el estrecho más importante del planeta declarado cerrado. Segundo, una operación financiera que rompió todos los récords conocidos desde que existen las bolsas. Y tercero, la primera grieta seria de un gobierno europeo por una pregunta incómoda: ¿quién paga la defensa de Occidente? 3 historias que parecen separadas. No lo están. ¿Y por qué no te enteraste? Porque este jueves todas las cámaras del planeta apuntaban al mismo lugar, el arranque del Mundial 2026, el primero con 48 selecciones, repartido entre México, Estados Unidos y Canadá. Julián Quiñones y Raúl Jiménez marcaron los goles del triunfo mexicano, la fiesta fue perfecta, y la atención del mundo entero quedó secuestrada durante horas. Exactamente las horas en las que todo lo demás se movió. No es una teoría conspirativa, es simple aritmética de la atención. Un solo día puede contener una final deportiva y un punto de inflexión geopolítico, pero tu pantalla solo tiene espacio para uno. Hoy eligió el balón. Este video elige lo otro. Y para entender por qué estas 24 horas importan tanto, primero hay que rebobinar unos meses y mirar cómo estaba el tablero antes de que las piezas saltaran por los aires. Desde el 28 de febrero, Estados Unidos e Irán están metidos en una guerra abierta que ya transformó Oriente Medio. Hubo un alto el fuego, sí, pero frágil, remendado, vigilado con desconfianza por las dos partes. Esta misma semana, los aviones estadounidenses volvieron a bombardear territorio iraní durante 2 días consecutivos. Y la diplomacia, con Pakistán como mediador, intentaba mantener vivo un acuerdo que cada amanecer parecía más papel mojado que tratado. En el centro de todo, una garganta de mar, el estrecho de Hormuz. Antes de esta guerra, por ahí pasaba una cuarta parte del petróleo que viaja por barco en el mundo y una quinta parte del gas natural licuado. Cuando el tráfico se desplomó en marzo, el Brent llegó a subir alrededor de un 65% y el crudo de Dubái marcó un récord histórico por encima de los $160. Esa cicatriz sigue fresca en todos los mercados. Mientras tanto, en Nueva York se preparaba otra historia. La empresa de cohetes más famosa del mundo llevaba semanas de gira ante inversionistas, prometiendo la mayor salida a bolsa jamás vista. El precio orientativo, $135 por acción. La ambición, superar de largo el récord que la petrolera saudí Aramco había impuesto en 2019. Wall Street contenía la respiración, porque una operación de ese tamaño no se había intentado nunca, y en Londres, una tercera olla a presión. El gobierno británico había prometido subir el gasto militar a 2,5% del PIB a partir del próximo abril, y a 3% en la siguiente legislatura. Pero entre la guerra de Irán, la presión rusa en el norte y la escalada en Ucrania, dentro del Ministerio de Defensa crecía una convicción amarga: el dinero prometido no alcanzaba. Alguien iba a decirlo en voz alta. Ese era el tablero anoche, una tregua agonizante, una operación financiera histórica lista para despegar, y un ministerio al borde del estallido. 3 mechas encendidas en 3 continentes. Lo que nadie sabía era que las 3 iban a detonar el mismo día, casi a la misma hora. Y espera, porque lo que pasó en el Golfo en la madrugada fue solo el primer movimiento, primer giro. La Guardia Revolucionaria iraní lanzó drones y misiles contra bases que albergan tropas estadounidenses en 2 países al mismo tiempo, la base aérea Ali al-Salem, en Kuwait, y la base Sheikh Issa, en Bahrein. Era la respuesta a los bombardeos estadounidenses de los días anteriores, y cruzaba una línea que todos temían: atacar directamente instalaciones con soldados de Estados Unidos en territorio de países aliados del Golfo. La onda expansiva fue inmediata. La defensa aérea de Jordania interceptó y derribó 20 misiles iraníes sobre la zona de Azak. Se reportaron explosiones en el sur de Irán, incluida Bandar Abbas, su gran puerto sobre el estrecho. Kuwait cerró temporalmente su espacio aéreo. Y la Cancillería iraní remató con una frase helada: el alto el fuego es, en la práctica, un papel sin sentido. La tregua que sostenía la región se deshacía en horas. Entonces llegó el golpe económico. El mando militar iraní declaró el estrecho de Hormuz cerrado a todo el tráfico, incluidos los petroleros. El Comando Central estadounidense lo negó de inmediato, asegurando que los barcos comerciales seguían cruzando, y de hecho un metanero surcoreano atravesó el estrecho y llegó a puerto en Ulsan. ¿Quién dice la verdad? Probablemente ambos a medias. Pero espera, porque mientras el Golfo ardía, en Nueva York ocurría exactamente lo contrario. Segundo giro. Este mismo jueves quedó fijado el precio definitivo de la salida a bolsa de SpaceX,
$135 por acción, una valoración de $1.770.000.000.000. Billones de los nuestros, millones de millones. La compañía de cohetes y satélites cotizará en el Nasdaq bajo las siglas SPCX, y empieza a operar este viernes. Nunca, en toda la historia del capitalismo, una empresa había debutado tan grande. Las cifras marean. Más de 555 millones de acciones a la venta, para levantar unos $75.000 millones de golpe. El récord anterior lo tenía la petrolera Saudi Aramco, que en 2019 captó 29.400 millones. Esta operación lo multiplica por 2,5. Y triplica a Alibaba, la mayor salida a bolsa que Estados Unidos había visto hasta ahora. En plena guerra, el dinero votó por los cohetes, tercer giro, y el más silencioso. En Londres, John Healey, el ministro de Defensa británico, presentó su renuncia y sacudió al gobierno de Keir Starmer. Su carta fue una acusación en regla: el primer ministro no ha podido, y el Tesoro no ha querido, comprometer los recursos que la nación necesita para defenderse en tiempos de amenazas crecientes. Un ministro de Defensa dimitiendo en plena guerra regional, por falta de dinero para su propio ejército. Y no se fue solo, el subsecretario Al Cairns renunció con él. Healey afirmó que lo estaban obligando a tomar decisiones que reducirían la preparación de las Fuerzas Armadas, aumentarían el riesgo para los soldados en operaciones y podrían dejar al país menos seguro. Una potencia nuclear, con asiento permanente en el Consejo de Seguridad, reconociendo por escrito que no encuentra el dinero para defenderse, justo el día en que el Golfo volvía a arder. 3 giros, misiles sobre bases estadounidenses y un estrecho declarado cerrado, la mayor operación bursátil de la historia, y la dimisión que desnuda las cuentas de la defensa europea. Puedes verlos como 3 noticias sueltas. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque si los pones uno al lado del otro, los 3 están contestando exactamente la misma pregunta: ¿cuánto cuesta la seguridad del mundo? ¿Y quién le está pagando? Míralo así. En el Golfo, el bien más caro del planeta es que un barco pueda cruzar un estrecho sin arder. Eso es seguridad. En el Nasdaq, los inversionistas pagaron una valoración récord por una empresa cuyos cohetes y satélites son ya infraestructura militar de facto. Eso también es seguridad. Y en Londres, un ministro renunció porque el Estado no puede costearla. El poder de protegerse encarece, y se desplaza de los gobiernos hacia quien pueda pagarlo. El mismo jueves dejó más piezas del mismo rompecabezas. China sancionó al secretario de Defensa filipino, Gilbert Teodoro, y le prohibió la entrada a su territorio por sus declaraciones en un foro de seguridad. En Sudán, drones atribuidos a las fuerzas de apoyo rápido mataron a 23 personas en la ciudad de El Obeid. Donde se retira el dinero de la seguridad, entra la fuerza bruta. Y eso nos lleva a la pregunta que de verdad te afecta, porque nada de esto se queda en los mapas. Si el estrecho de Hormuz permanece bloqueado, lo que viste en marzo te dice el guión: petróleo disparado, fletes más caros, y ese sobrecosto viajando hasta tu gasolinera y tu supermercado en cuestión de semanas. Cada tanque de gasolina que llenes este mes va a llevar dentro, aunque no lo veas, un pedacito de lo que pasó anoche entre Kuwait, Bahrein y Bandar Abbas. ¿Y tus ahorros? Aquí viene el dato que descoloca. Este jueves las bolsas estadounidenses subieron. Sí, subieron, con misiles cayendo sobre bases aliadas. En parte por la euforia ante el debut de SpaceX. Y en parte por algo más: los mercados olfatearon que la escalada se frenaba. Kuwait reabrió su espacio aéreo a los vuelos comerciales esa misma jornada. Alguien, en algún despacho, había movido una pieza que cambiaba la dirección del día. Las señales estaban ahí para quien quisiera verlas. Funcionarios de Emiratos Árabes Unidos e Irán se reunieron cara a cara por primera vez desde que empezó la guerra, en febrero. Pakistán reactivó su mediación para salvar el alto el fuego. La diplomacia, que parecía muerta por la mañana, respiraba por la noche. Faltaba solo confirmar quién había apretado el freno. Y la respuesta llegó desde Washington. Esta es la decisión que te prometí al principio. Donald Trump canceló los ataques adicionales contra Irán previstos para anoche, asegurando que había conversaciones en marcha con Teherán. Un solo hombre, una sola orden, y el mismo día cupieron una guerra que escala y una guerra que frena, el mayor debut bursátil de la historia y la renuncia que desnudó a Europa. 24 horas, 3 giros, un patrón. El mundo no cambia cuando lo estás mirando, cambia cuando parpadeas. Y hoy, parpadeaste 3 veces. ¿Qué opinas tú? Cuéntamelo en los comentarios. Si te ha gustado, dale a ese botón de like. Nos vemos en el siguiente video.